Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, bienvenidos a un nuevo mazo el cual creo que os va a encantar. Un mazo de mucha calidad, de hecho lo he hecho hoy y bueno, pues me he inspirado en unas listas que sí es cierto que he visto. Estoy la cámara aquí moviéndola un poquito, pero porque quiero un ángulo bueno, ¿ok? Es un mazo el cual tiene, lo dicho, mucha calidad, mucha calidad. Y tiene salidas explosivas de Goldspan Turno 3. Sé que os encantan esas salidas. Y de hecho lo vamos a ver en este mazo. Jund Dragons, ¿ok? Jund, mi arquetipo favorito. Ya sea como sea, pero Jund es mi arquetipo favorito, ¿ok? Y encima con dragones, lo cual hace un mazo de rampeo, como podéis ver, ¿ok? Quitamos todo elemento control, bueno, todo el elemento de Jund Midrange que suele llevar, ¿no? Quitamos todo elemento que pueda ir un poquito así al mid para controlar un poquito la mesa. Y lo sustituimos por una salida explosiva. Por tesoros, por un tubo, por dragones, por un tubo, ok. De hecho llevamos aparte Ognis, que es otro dragón que ha salido nuevo en Capena y que aparte pone filas de tesoro, lo cual no está mal, ok. Siempre que hay un bicho con un prisa ataque. Aparte de ello, profesional face breaker, ok, que en el inglés, la he visto más en inglés que en español, sí que es cierto. En inglés, bueno, el caso es una cartaza para el mazo. Dice que cuando una criatura nuestra haga daño de combate a un jugador, ponemos una fila de tesoro y encima podemos sacrificar fila de tesoro para exiliar el top y jugarlo. Está muy bien la carta. Aparte de ello, bueno, pues que el pack básicamente de posadero adinerado para poner tesoro y Kalain. ¿Qué luego ocurre? Bueno, o ganamos una vida con el posadero o ponemos contador con Kalain. Yo llevo 4, por ejemplo, de Kalain porque es legendaria y prefiero llevar 3 y 3, ¿ok? Es entendible, ¿no? Llevo Árbol de Dragones porque es una carta que me recomendaron mucho. De hecho, me lo dijeron en los comentarios, algún día que traje una versión parecida a esta. Me dijeron, oye, ¿por qué no llevas Árbol de Dragones si es una carta que puede ir muy bien con el tema de los dragones, con el tema del rampear y tal? Y dije, oye, pues es verdad, ¿por qué no? Básicamente pagamos un maná y agregamos 2 manás de cualquier combinación de colores, ¿ok? Para jugar dragones solamente. Para jugar dragones o activar hechizos, bueno, activar habilidad de dragones, importante, ¿eh? Conta también con ello, con el tema del infierno de monte de estrella, el de doparlo. Tenemos también obviamente Magda, no puede faltar en este mazo, va Kenny pintada y un poquito de removal con garra infernal y sobretensión. Lo demás es, bueno, Fable también para el mismo, da ventaja de cartas y podemos copiar incluso dragones, que no está mal. Y lo demás son dragones todos, llevamos 2 copias de Ogni, un par de copias de Regente Lunar, 4 Goldspan Dragons obligatorios, creo que es el dragón con más calidad del mazo. Llevamos un par de Ciatoras, que es una nueva adquisición de New Capena, y llevamos también 3 Infiernos de los Montes de Estrella. Lo demás es historia, 24 tierras y 4 copias obligatorias del Templo de la Reina de los Dragones. ¿Por qué? Básicamente va a hacer que nos den maná de cualquier color para dragones. Es el filtro que nos hace falta, de hecho. Vamos a probar el mazo y muchas gracias a la gente que últimamente está suscribiendo, que últimamente está dando mucho apoyo al canal y a los vídeos. Si quieres seguir dando apoyo, haz clic aquí. Ok, dicho esto, vamos a ver qué tal va el mazo. Primera mano, gente, la mano no está mal. Salimos primero, súper importante aquí, con la salida del tema de las salidas explosivas, hacen falta y no está mal la mano, me gusta bastante. De hecho podemos incluso bajar esto tapeado primer turno, sin hacer nada. Y a partir de ahí, por ejemplo, hacer posadero adinerado, ponernos tesoro. Sería turno 3, podemos hacer gente lunar, turno 3. Me gusta la mano, no me gusta mucho. Si cerramos algún ramper más, podemos hacer incluso turno 3 Goldspan Dragon, ¿eh? Entonces cuando puede ser incluso partida, madre mía, turno 3, turno 3 del oponente. Me gusta mucho, me gusta el tempo del mazo, me gusta mucho el tempo del mazo. Estoy ajustando la cámara, un momentito, espero que no os moleste. Voy a salir, sí, tal como he dicho. No muestro ni dragón ni nada, la verdad, tampoco hace falta. Me va a dar color rojo, más que nada así. El rojo es más importante ahora mismo, aparte conseguimos hacer la cura perfecta, es decir, tenemos todos los colores. Básicamente. Siguiente turno, posadero adinerado, como he dicho antes. Y bueno, para partir de Regente Lunar. Regente Lunar Intus. Si robo algo para rampear y tierra, ya sería Goldspan turno 3. Bueno, Goldspan turno siguiente, claro. Ok, es una putada porque entra tapeado, pero bueno. Ponemos un tesorito. El regente va a tener importancia, por lo menos eso espero. El regente va a ser importante, obviamente, por lo mismo. Puede ser una carta que nos puede dar muchas ventajas de cartas, ¿no? De hecho, contra el mazo del oponente, que creo que está jugando especie de mono black, no, Rakdos. Rakdos Mid, puede ser perfectamente. Con LOL y tal, y cosas a sacrificar. Nos va a dar mucha ventaja, regente. Sí, me parece que está bien donde está. Aparte, llevamos muchos más dragones que pueden dar incluso más ventaja. Por ejemplo, Ognis. O incluso la rompecaras profesional puede también dar bastante ventaja, puede estar bastante bien. Vale, subestimo tenaz por ahí. Ok. Me ha pasado el daño. De verdad que ahora mismo no me interesa bloquear. Nos robamos el Fable está bien. El Fable, de hecho, siguiente turno, si robamos tierra enderezada, bueno, de todos modos lo podemos hacer de Goldspan Dragon. Sería siguiente turno Fable, Into Will de los tapeado, y ya podemos hacer Goldspan Dragon. Sí, me mola la jugada.
Me gusta mucho. Una carta que viene en el mazo también es Centinelas Casperas, pero estaba tan apretado el mazo que dije, oye, no sé qué quitar para meterlo, ¿eh? Es que yo he pensado bastante, Centinelas Casperas, pero no supe qué quitar. A lo mejor siguiente partida, a lo mejor quito algo, quito a lo mejor las que descartan y roban. Creo que llevar un par de copias y meto Centinelas Casperas porque es un buen turno 1. Y ayuda a rampear bastante. Sin embargo, eso, tengo que ver qué quitar. Va a pasar el daño, no creo que sacrifique, a lo mejor que dé -1/-1. Así que por mí pasa el daño. A mí me parece que la partida va bien. A mí, oye, me gusta cómo pinta la cosa. Vale, eso por ahí. Podemos hacer Fable, el rompe espejos. No por nada, porque si no hay turno vamos a robar descartar. Así que nos hace falta. Con el Fable me refiero, con el Fable. Y pegamos de 4. La verdad que ahora mismo no hay ningún problema. Otra opción es que hay muchas cartas que se pueden meter en el mazo. Hay muchas cartas. Una opción, por ejemplo, es Short. Ok, Short, por ejemplo, te pone tesoros extra. Está muy bien en el mazo, sigue teniendo mucha calidad. Pero eso, hay que filtrar un poquito, básicamente. Ok, sobretensión ahí. O sea, eso nos da a entender que no tiene nada para sacrificar. La verdad, yo habría sacrificado, por ejemplo, si tuviera para sacrificar, ¿no? Hubiera sacrificado a Gaserionda, me ponía el tesoro y sacrificaba con el tesoro el sobretensión y me daba al regente, ¿no? Es una jugada mucho mejor. Sin embargo, da a entender, no, pues tiene para sacrificar. No entiendo muy bien el por qué lo ha hecho. ¿Tendrá otra sobretensión en la mano? Puede ser. Sí, puede ser perfectamente. Sería el pack completo, vaya. Sería a la sobretensión sacrificando el tesoro y me cargo el regente. Es una buena jugada por su parte. No, parece que no lo tiene. Por lo menos quiero entender que no lo tiene. Sería descartamos sobretensión, que no me hace mucha falta ahora mismo. O incluso no, sobretensión sí, podemos hacerlo aquí. La carne infernal... Y el posadero. Venga, cerramos tierra. Ah, no, qué mala suerte. Me duele. No pasa nada, pero me duele. Un poquito. Hagamos eso. Para el siguiente turno hacer regente lunar. Y... ¿por qué no? En su turno el matar el subestimado. Si lo sacrifica, nada. Pero si lo puedo matar, lo mato. Aparte de que igual lo pierde 2 vidas. En general la carrera de vida la llevamos bien. La llevamos bastante bien. Debe también que me juegue. Yo creo que ese Ghost Pandragon va a caer sí o sí. Vamos, de cajón, de cajón. Van a pasar 3 por ahora. Y como una amenaza más importante, prefiero guardar la sobretensión. Sacrificando incluso el artefacto. No me hace mucha gracia, pero bueno. Si estamos en la necesidad, lo haremos. Y punto, vaya. Es lo que hay que hacer. Me gusta el ajuste de la cámara, no me gusta el ángulo, la verdad. Voy yo, vale. Lo dicho, sigue pareciendo un peligro un poquito trivial ahora mismo. El subestimado. Pero bueno. Goldspan Dragon. Ya está aquí la fiesta, obviamente, ¿no? Yo creo que por ahora vamos bien, ¿no? No descarto. Me gusta mi mano, de hecho. Y pegamos de 9 por ahora. Yo creo que no tiene removal. Por lo menos mucho removal no tiene. Es lo que creo. Si me dejaste atacadito con el Pandragon, no creo que tenga mucho en mano. Pasa el daño, va 4, perfecto. Está ya casi listo el oponente. Solo nos queda tener paciencia. Sokenzan por su parte, vale. Tengo para matar, tengo aquí 2. 2 destruye, 2 removal. No tengo peligro. No estoy asustado, la verdad. Concede, vale, me dando el mano. Aparte con Cubil del Osco, si hacía un barremesa o algo, simplemente hacía barremesa, jugaba luego, bueno, transformaba Cubil del Osco y lo mataba. Así de simple. Pues bastante bien, la verdad, me gusta mucho la partida, lo dicho, estaba pensando en meter Centinela de los Casperas, sin embargo, vamos a tener paciencia, no creo que haga falta por ahora. Aparte, está muy apretado el mazo, tendría que quitar algo y habría que verlo, ¿no? O sea, podemos seguir jugando el mazo tal como está. O podemos echarle unos cosas que me gustan. Quiero meterlo. Voy a meter un momentito a con corte y volvemos. Recuerda suscribirte. Vale. Ya hemos hecho los cambios, hemos vuelto. Centinelas Casperas, 4 copias de base. Y lo que he hecho es quitar una copia de Kalain. He quitado una copia de sobretensión, creo que he quitado una copia también. Y he quitado, no recuerdo que he quitado muy bien, ¿vale? Pero creo que ha sido eso. He ido quitando a lo mejor una copia. También he quitado Ognis, vale, ha sido 2 Ognis, una Kalain y una sobretensión he quitado. Los Ognis sí que es cierto que es una carta que tiene calidad, ¿no? Está muy bien en el mazo, pero no tiene tanta calidad, no es un impacto super heavy como puede ser un dragón de estos, ¿ok?
La mano me gusta. Y robamos primero, podemos encontrar la tierra. Es que lo que no me gusta es la tierra. Si nos mata Magda, por ejemplo, cuando vayamos a por el tesoro, estamos fritos. Voy a jugarme la mano. Voy a jugármela, ¿por qué no? Me parece que la mano tampoco es para hacer mulligan, pero es peligrosa, ¿ok? Podemos tener peligro al jugarla, pero mismo, si tiene el oponente removal, estamos fuera. Así simple, estamos fuerísimas. Hagamos tierra y tapeada. Bueno, tierra en la forma de roco para jugar Magda. Aparte juega Celeste ni Enchantments porque puede tener cualquier cosa de exiliar. Eso nos rompe por la mitad, ¿eh? Como no encontremos la tierra, nos rompe por la mitad. Hemos encontrado la tierra. Perfecto. Magda por ahí. No tengo problema por lo dicho, porque ya no tengo tanto problema porque aunque la exilie la Magda, tengo siguiente turno el Fable. El Fable nos va a ayudar a robar y descartar. Aparte nos pondrá un toque que nos dará tesoros. Mira, tenía para exiliar y todo. Tenía para exiliar y todo, ¿eh? Vale, el contador aquí. Ok. No entiendo muy bien lo que ha hecho. Ah, se equivocaron los triggers ahí. O sea, básicamente le ponía para señalar, ¿no? Y ha señalado sin querer el Magda, en vez de poner el contador aquí. Ya, me parecía raro, vaya. Vale, estamos robando bien las tierras. De hecho, un fallo mío ha sido jugar de primera la senda. Ok, el pathway. Pero he jugado primero el bosque perfectamente. Siguiente turno jugar el pathway como el color que me hiciera falta. Porque he robado el rojo luego. Sí, ha sido un fallo mío, lo siento. Lo estaba pensando, pero dije, oye, es que no creo, vaya, no creo que tenga la precisión de robar el color que me falta, el verde. Pero sí es cierto que era mejor de otra forma. Aún así no está mal tampoco. Me gusta cómo está la partida, me gusta mucho. Podemos hacer Ciatora la putada que en ese turno no puede caer. Es que no tiene prisa, podemos jugar ese turno. O sea, si podemos jugar ese turno, ya que hay ese turno y sigue turno Goldspan Dragon, pegábamos un hostión y encima sacrificamos a la mejor Goldspan Dragon o cualquier token. Y ya, arréglate tú con eso. Pero no, no ha sido el caso. Bueno, aquí tampoco está mal la partida. Me gusta cómo está la partida. Creo que lo está haciendo mal mi oponente, ¿eh? O sea, está llenando mi bicho. ¿Tiene algún problema? Mi oponente tiene un problema. Siento la mesa. Tiene un problema con el tema de los triggers. Por favor, hasta que de aquí. Con el contador. Antes lo puso a Magda. Que me he dado cuenta. Me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Antes lo puso a Magda al contador. Ok, circo en confinamiento. Entra encantamiento. Me exilia el token. Y ahora le pone otro contador ahí, por favor. Antes ata el trigger del visitante. Aún así, mi oponente tampoco está tan mal, ¿eh? Mi oponente está bastante bien, va bastante bien la partida. O descarto Goldspan. Va a ser un descarte, sí. Quiero jugar el no. No. Centinela no quiero jugarlo. No me da el maná. Aún así, ¿eh? Sí, este es descarte, me gusta mucho, sí. Mira, no está mal el robo. Sería esto tapeado. ¿Podemos meterlo tapeado? Desenderezado. No creo que me sea necesario. Vamos a ir a verde. A verde... Sí, a verde. Vamos a hacer el Professional Face Breaker. ¿Para qué? Sigue de turno. Si la rompecaras profesional sigue viva, vamos a hacer Goldspan Dragon. Atacamos con él. Encima cuando haga daño ponemos otro tesoro. Y nos quedamos enderezados pues con un montón de maná. Vale, anuncio de boda. Sinceramente no me preocupa tanto. Ahora sí lo he hecho bien. Se equivoca mi oponente, ¿eh? Se equivoca con el tema de los triggers. El orden de los triggers se equivoca bastante. Vale, mi oponente no está nada mal. Por ahora no va nada mal, la verdad. Sé que es cierto que me va a pegar una buena hostia. Perfecto, y pego los dos. Bloqueo. Un error suyo, ¿eh? No, mi oponente está jugando bastante mal, lo siento. No quiero decir lo que le diga. Claro, no quería robar carta, ¿no? Pero... Joder, sacrificar así el visitante. El Generous Visitant, no sé. No me parece una jugada muy inteligente, la verdad. Lo siento mucho, pero no. Vale, pegamos con el tesoro, hacemos daño, ponemos tesoro y tenemos 4 maná enderezados. Que van a caer, obviamente, garra infernal aquí. Damos turno. Vaya mazaco, ¿eh? O sea, me gusta. Cuando hago mazos buenos, me gusta mucho el resultado. Vale, compañero. Voy a matarlo ya por el tema de que tenía que matarlo antes. Cuando hiciera target en respuesta a matarlo. ¿Por qué? Porque costaba uno mismo jugar encantamientos. Ya tenía un efecto pasivo a los Stoneforge, sobre todo. Sí que es cierto, hay mucha gente que no suele saber esto, pero eso se le llama efecto Stoneforge. Efecto que a lo mejor para un bicho en tu turno, ¿no? En su turno, perdón. Y tienes que matarlo pues en tu turno, básicamente, porque si no te la lías sin de turno. Un ejemplo es lo que he dicho, el efecto Stoneforge, es decir, la Stoneforge Mystic. Bueno, el Confidant, ¿no? Básicamente esto de Modern, cartas de Modern en general y Legacy, supongo que se jugará... De Legacy lo siento, no sé mucho.
Sobre todo de Modern, pero en general se llama efecto Stoneforge, porque si dejas que el oponente enderece con esa criatura viva, vas a tener un problema muy heavy, ¿ok? Por eso se llama efecto Stoneforge, así de simple. Fiatora... Es que no me hace mucha gracia ahora mismo, la guada, la verdad. Tiene microvital, tío. Uf, vaya heavy, tío. Joder. ¿Podemos jugar al infierno del monte de estrella? ¿Esto con humano no hace algo? Dice... No. Puedes sacrificar otra criatura. Es decir, ella no cuenta. Lo cual me duele. Sin embargo, Fiatora ahora mismo tiene mucho más valor. Tiene mucho más potencial que el infierno. Aunque luego voy a sacrificar el infierno, que es lo que quiero hacer. Porque mirad esto un momentito. Pongo copia del Goldspan Dragon. No voy a pegar con Goldspan Dragon, obviamente. O voy incluso a pegar. ¿Puedo incluso pegar con los dos? Ahora que lo pienso. Y sacrificar... Bueno, pegar con el token quizás sería mejor. Y sacrificar el otro y hacérselo a la cabeza. Bueno, hacérselo a la Catilda, básicamente. Lo que quería era sacrificar con Fiatora. Sí, aparte de amenaza la profesional. Puedo sacrificar la propia profesional de Facebreaker. Ok, así de simple. Vale, ponemos tesorito. Finalizamos turno. Vale, creo que salte antes el trigger de Fiatora. Creo que sí, así es, ¿no? Así es como salta. Vale, perfecto. Sacrificamos. Daño a cabeza, por ejemplo. Y ponemos más tesoritos. Bonita jugada, muy bonita. Ojo, de hecho, que podemos dejar... O sea, ahora mismo se irá 19 vidas, porque tenga un montón de vidas. Pero si no turno por el aire lo matamos, creo. Bueno, vaya mazo capaz de hacer, ¿no? Acabo de crear un monstruo, madre mía. Vale, pega. No tiene vigilancia, ¿no? El double block no es una tontería en ese caso, ¿eh? Hacer doble block, por ejemplo, con Fiatora, otra contra el Puente Dorado, pero claro, es que si, por ejemplo, el Goldspan Dragon te tiene mucho valor, el Goldspan Dragon me puede hacer que te den doble maná los tesoros. Es una barbaridad también. O sea, una brutalidad muy buena. Y Fiatora, básicamente, puedo sacrificar el infierno del monte de estrella y hacerle daño a la cabeza. Directo. Va a ganar 7 vidas. Vamos a contar, gente, vamos a hacerlo bien. Son 7 vidas, se irá 20 vidas, vale. Si bloqueo con Fiatora, siguiente turno, tengo para jugar infierno del monte de estrella perfectamente y pegar y tendría 6 tesoros que son 12 daños más. 12 más 6 son 18. Y 4, vale, y creo que de las dos formas puedo ganar. Aún así voy a bloquear con Fiatora. Con otro bloquear token, por ejemplo, no creo que tenga nada para toparlo, ¿no? No. Vale, y lo dicho, se va a muchas vidas, perfecto. Pero ahora mis tesoros siguen dando el doble de mana, que es lo que yo quería. Podemos poner hasta copia aparte del Goldspan Dragon. También importante. Que de hecho lo voy a hacer, ¿no? Sí, creo que tenemos letal. Ponemos copia del Goldspan Dragon. Damos doble maná. Perfecto. Y pagamos uno de ellos, obviamente. Serían 10 y 4, 14, 16. Pero obviamente voy a pegar solamente con lo que pueda, ¿no? Para que tenga algo para bloquear. Me dolería, ¿eh? Me dolería bastante. Bueno, si la activamos, a ver. Vamos a atacar primero. Y concede. ¡Guau! Vaya mazo, vaya mazo, gente, vaya mazo acabamos de hacer. Acabamos de crear un monstruo, como hemos dicho antes. Acabamos de crear un monstruo muy heavy. Me encanta el mazo, sinceramente me encanta. Vamos a seguir viendo, vamos a ir viéndolo a ver qué tal. Me gusta mucho el resultado, me encanta cómo va. Es que va como un tiro. Increíble, ¿eh? No esperaba que fuera tan bien, pero es que tira muy bien. Y el oponente lo ha puesto difícil, ¿eh? El oponente no lo ha puesto fácil, lo ha puesto difícil. Sí que es cierto que tiene complicaciones con los triggers. A César lo de César, pero... Uf, ojo, ojo, ¿eh? Ojo, que hemos estado ahí con los tesoros dando por saco y se fue a 20 vidas, pegamos de más de 20 y tenemos letal. Flipante, ¿eh? Es que aparte eran mucho más tesoros, porque poníamos copias del Goldspan Dragon. Eran 7 tesoros entonces, 7 por 2, 14, más 6 son 20, más 8. Eran 28 daños, vaya burrada, gente. Que de hecho, creo que incluso podía haber pegado con la profesional. ¿Por qué? Porque era capaz de hacer 20 daños a cabeza con el otro. Una habilidad que casi nunca se llega a hacer, pero es que teníamos tantos tesoros, tanto maná, que podemos hacerlo. Que era, si lo pagas de 20, creo que era al infierno de los montes de estrella, podríamos llegar a hacer daño con él, 20 daños en la cabeza, no recuerdo muy bien.
Era, dice, vale, cuando su fuerza se convierta en 20, de esa manera hace 20 puntos de daño a cualquier objetivo. Claro, se iba a convertir en 20, sí o sí. Ok, calculamos que pegaba de 20. Vaya brutalidad, gente. Vaya brutalidad. Voy al infierno. Es que ahora mismo no me tira mucho, la verdad. Sale él, podemos robar tierra. Mira, perfecto, gracias. Perfecto, me encanta cuando las cosas salen bien. No, de verdad, me encanta cuando pasan cosas como estas. Siguiente turno vamos a jugar esto como negro. Creo que es el, obviamente como round no lo vamos a jugar, ¿no? Como negro. Ya que la única putada es que sale él. Sobre tensión, en respuesta al posadero. No por nada, va a ganar vidita en general y aparte es un blocker para Magda. Quiero tapear a Magda contento, ¿ok? Quiero tapear a Magda bien. Otra opción sería jugar, por ejemplo, jugar el orbe. Vamos a jugar tierra, ya... Bueno, sí que es cierto que nos queda un poquito lejos, ¿no? Voy a tirar de Magda. No es tampoco una mala opción el orbe no lo puede matar. Por lo menos fácilmente no puede matarlo. Y estaba pensando en jugar el orbe, ¿ok? Sin embargo era eso, Magda puede poner tesoros más fácilmente. Sí que es cierto que la puede bloquear. A lo mejor el orbe era mejor, sí. Sobre tensión. No es un mal robo, pero es básicamente atacar para malgastar el tesoro y hacerle sobretensión aquí y jugar al fable. O no, a ver, es hacer sobretensión enviando 0. Atacamos normal. Y jugamos el orbe de los dragones en vez del fable. No es una mala opción tampoco. Sería ya siguiente turno, si robamos tierra no haría falta tocar el tesoro. Podemos hacer Goldspan Dragon, atacar con él, tener 4 manas, igual el fable. Bastante bien, Uff, Wengan 7 turno 3, madre mía. Menos mal que podemos jugar el Goldspan Dragon. Se pone un 3-3. Menos mal que ha hecho un turno 3 y de hecho tiene muy poquitas tierras y no es un gran bicho, no es un gran problema por ahora. Pero madre del amor hermoso, si hubiera sido es que no tenemos excavatoria, estamos muertos ya. Sacamos al Wengan 7. ¿Chum bloqueará? Puede ser. No, pues fuera. Ya no hay Wengan 7. Siguiente turno, con todo el maná, Ciatora, por ejemplo, tampoco es una mala opción hacer sacrificar. Para bañar el combate está pillado en tierras. Creo que está pillado en tierras, creo, No lo sé. Contado encima del bicho, eso es una putada. Si está pillado en tierras. Podemos tradear el Goldspan Dragon. No es una opción. O hacer infierno al monte de estrella también. Guau, vaya alucine. No sé qué hacer, sinceramente. Pues igual Ciatora. El infierno tiene prisa. Es cierto, el infierno tiene prisa. Espera con los dos. Tengo muchos tesoros. Puedo tirar de fable. Voy a atacar con Goldspan. Vale, pasa el daño. Eso es una buena señal. Magda. Lo siento, gente, pero voy a sacrificar. Voy a hacer eso. Sacrifico a Magda, me pongo 3 tesoritos. Que son mucho maná. De hecho, siguiente turno es infierno del monte de estrella. Into 2 tesoritos que son 5 manás por lo mismo. Me vale 6, son 3 de aquí y 3 de aquí. Fui con CD. Es que tenemos ya mucha cosita. Vaya mazo de Dios, Es que vaya win rate, es un 100% de win rate, ahora mismo. De hecho, vamos a dejar el vídeo aquí, que no está mal, como habéis visto. Oye, no hemos perdido ninguna partida. Vaya mazo me acabo de sacar de la manga, que no está nada mal, Ojo con el mazo. Me gusta para rankear, de hecho, si tengo que dar mi veredicto, yo lo jugaría en ranked, por lo mismo es un mazo muy rápido, un mazo bueno, tiene un win rate muy alto, como podéis ver, y es un mazo en el que ganas en nada, muy poquito tiempo, ¿ok? Con lo cual en ranked puedes hacer, oye, partida, gano, pierdo, gano, pierdo, pero manteniendo el código tiene un alto win rate, juegas muchas partidas muy rápidamente, por lo que es muy fácil subir de ranked en este caso. De hecho, yo estoy ya casi en platino, no recuerdo cuándo fue la temporada. Tampoco estoy interesado en rankear ahora mismo super heavy, pero va bien, me gusta mucho el mazo, es un mazo muy top, me gusta un montón.
En la descripción lo tenéis, si queréis dejar cualquier comentario, bueno, eso, en los comentarios, ¿no? Si queréis dejar cualquier comentario sobre el mazo, si queréis cambiar lo que sea, dejadme en los comentarios, que yo sin duda me traeré cualquier versión nueva, la probaré sin ningún problema. Y si pedís alguna carta que también vea bien en el mazo y queréis quitar, bueno, decís, a lo mejor decís, bueno, Cristian, quítale tal carta para meter 4 de estas o lo que sea, yo lo probaré sin ningún problema. Lo dicho, los cambios molan, y si es para mejor, mejor, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. Recuerda también hacerte miembro, me harías un gran favor. Adiós.